A ver, pensemos en un imperio, el más grande que ha existido en un territorio continuo. ¿Cómo se gobierna algo de ese tamaño? Uno creería que solo a punta de espada, ¿verdad? Pues no, la clave está en sus leyes. Hoy vamos a meternos de lleno en el sorprendente y, la verdad, muy sofisticado sistema legal del Imperio Mongol. Cuando uno escucha la palabra mongol, ¿qué imagen se le viene a la mente? Seguramente la de conquistadores brutales. Y bueno, por siglos, especialmente en Occidente, esa fue la narrativa. Se les llegó a describir como prehumanos, como una fuerza de destrucción. Pero, a ver, ¿realmente esa es toda la historia? Porque esa imagen del bárbaro choca de frente con un hecho innegable. Ellos gobernaron el imperio terrestre más grande que el mundo ha conocido, conectando civilizaciones enteras. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo lo hicieron? Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. La clave no fue únicamente la fuerza militar. Para nada. El verdadero pilar que sostuvo todo fue un sistema de leyes increíblemente avanzado y práctico, que les permitió unificar y organizar ese dominio gigantesco. Para entender bien su secreto, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero, su ley fundamental, la del Stepa. Después, cómo crearon una economía global. Luego, una ley para todos y su manejo de la diversidad. De ahí, pasamos al crimen y la justicia, y cerramos con el legado que nos dejaron. Bueno, arranquemos con lo primero, la base de todo. Porque lo que mantenía unido al imperio no era solo el miedo al ejército, sino una ley suprema que aplicaba a todos, desde el pastor más humilde en la estepa hasta el mismísimo Gran Khan. Esa ley era la Gran Yasa. Pero ojo, no hay que imaginarse un libro de leyes gigante y aburrido. No, era más como un código vivo, una compilación de las costumbres de las tribus y los decretos de Gengis Khan. Fue literalmente el esqueleto que sostuvo a todo el imperio. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. La Yasa tenía 3 pilares que eran, para su época, revolucionarios. Primero, era una ley humana, nacida de la costumbre, no dictada por dioses. Segundo, y esto es clave, la ley era suprema. Nadie, ni siquiera el Gran Khan, estaba por encima de ella. Y tercero, era súper pragmática. En vez de borrar las culturas locales, dejaban que mantuvieran sus propias leyes, siempre y cuando no chocaran con los principios mongoles. Un sistema flexible y muy poderoso. Ok, ya vimos la base legal. Ahora, pasemos a cómo usaron esa ley para algo más, para transformar la economía mundial de la época. Esta estructura legal trajo consigo algo impensable, la Pax Mongólica, la paz mongola. Por primera vez, la legendaria ruta de la seda se transformó. Lo que antes eran caminos peligrosísimos se convirtieron en una especie de autopistas seguras para el comercio, creando la zona de libre comercio más grande que el mundo había visto hasta ese momento. Y para que este comercio fluyera, inventaron algo brillante, la paisa. Imagínense un pasaporte VIP y una tarjeta de crédito, todo en uno. Era una placa de metal que le garantizaba a quien la llevara protección, comida y caballos frescos en cualquier punto del imperio. Fue la clave para viajes épicos como el de Marco Polo. Pero, claro, no basta con que el comercio sea seguro. Tiene que ser rentable. ¿Y qué hicieron? Simple. Impuestos bajos. Redujeron los impuestos comerciales a solo un 3%. Para que nos hagamos una idea, eso es más bajo que muchos impuestos sobre las ventas de hoy. El resultado fue una explosión comercial. Esto nos muestra un cambio de mentalidad brutal. Mientras que en la China de la época se despreciaba a los comerciantes, los mongoles entendieron su valor, así que elevaron su estatus social, reconociéndolos como una pieza fundamental para la prosperidad del imperio. Muy bien, el comercio iba sobre ruedas, pero un imperio tan gigantesco tiene otro desafío enorme: la gente. ¿Cómo manejaron la increíble diversidad de pueblos, culturas y religiones que tenían bajo su dominio? Su solución fue, para la época, absolutamente radical: la tolerancia. Pensemos que mientras Europa se desangraba en guerras de religión, Gengis Khan decretó por ley la libertad de culto total y absoluta para todos. Y esto no era solo de palabra. El imperio apoyaba activamente a todas las religiones. Sacerdotes, monjes, mulás, junto con sus templos, iglesias y mezquitas, estaban exentos de impuestos y de cualquier servicio obligatorio. Era una forma de garantizar que la diversidad espiritual floreciera. Esta cita de Möngke Khan, nieto de Gengis, resume perfectamente su filosofía. Entendían la diversidad no como una amenaza, sino como una manifestación natural de la humanidad. Una idea muy avanzada para el siglo XIII.
Y esta idea de igualdad no se detuvo en la religión. Acabaron con el sistema feudal basado en el linaje. Bajo el dominio mongol, un pastor de vacas podía llegar a ser general. Lo único que importaba era la habilidad, el mérito y la lealtad al imperio. Pero, ¿qué hay del mito de la crueldad mongola? Si miramos su sistema de justicia, la imagen del bárbaro se desmorona por completo. Lo que encontramos es, sorprendentemente, un código más suave. Aquí está el dato más impactante. Los mongoles prohibieron la tortura. En un mundo donde obtener confesiones a través del dolor era la norma, ellos la abolieron. Tampoco practicaban las mutilaciones como castigo. Su enfoque en la justicia era, en muchos aspectos, más humano que el de sus contemporáneos civilizados. Y los datos lo confirman. Cuando conquistaron China, no trajeron más brutalidad, sino menos. El número de delitos que se castigaban con la muerte bajo la dinastía anterior era de 233. Los mongoles lo redujeron a 135, casi a la mitad. Y su visión progresista no se detuvo ahí. Introdujeron leyes sociales que estaban siglos por delante de su tiempo. Prohibieron la venta de mujeres para el matrimonio. Kublai Khan abolió la brutal práctica de vendar los pies de las niñas. Y Genghis Khan declaró que todos los hijos, sin importar las circunstancias de su nacimiento, eran legítimos, protegiendo a innumerables mujeres y niños. Y bueno, llegamos a la última parte de nuestro análisis. ¿Qué queda de todo esto? ¿Cuál es el legado perdurable de este sistema legal creado en las estepas de Asia? El legado es inmenso y se encuentra en el ADN de nuestro mundo moderno. La idea de que nadie, ni un presidente o un rey, está por encima de la ley. Los cimientos del comercio global. El manual para gobernar sociedades diversas con tolerancia. Y el principio de que el mérito, y no el nacimiento, es lo que debe definir el éxito. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si un imperio nómada del siglo XIII pudo usar la ley para unir un mundo complejo y diverso, ¿qué nos enseña eso sobre los desafíos que enfrentamos en nuestro propio mundo globalizado de hoy?